thinking this evening of a Y miracle nuestro tema for esta all noche time. es un milagro para todos los tiempos. Y el capítulo que narra esto comienza con la nota de que había una fiesta de los judíos en Jerusalén, evidentemente, y el Señor Jesús fue a Jerusalén. No dice qué fiesta era, si era la Pascua o Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos. Entonces es difícil ver exactamente qué evento era, pero eso no es lo que es importante aquí. Había una fiesta de los judíos, es decir, los peregrinos iban a Jerusalén y había una gran multitud de personas allí en Jerusalén. Eso pasó más o menos en el año 28 después de Cristo, más o menos, y había una gran multitud en la ciudad, y allí estaba Cristo. Y él era una persona conocida en Jerusalén. Uno puede leer esta narrativa y no darse cuenta de esto, pero él era bien conocido en ese lugar, en esa gran ciudad. Si yo fuera un momento al capítulo 2:18, Juan 2:18, simplemente para ver dónde estamos, dice, y los judíos respondieron y dijeronle, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Sus grandes milagros estaban siendo realizados y muchas personas eran sanadas, y los líderes judíos querían saber qué señal, que si había algo distintivo que mostrase quién era él. ¿Acaso era él un profeta de Dios? ¿Cuál era su obra? Ya sabemos que estaban en contra de él, estaban celosos de él y querían retarles. Y bueno, lo que quiero señalar de verdad es que aquí en el capítulo 2, al respecto de sus milagros en Jerusalén, eran notorios. Y también capítulo 2 versículo 23, y dice, y estando en Jerusalén, no, dice que también estaban bautizando, porque había, en cierto lugar había mucha agua y eran bautizados ahí en otro capítulo. No era el capítulo 2, era otro. Y entonces es el capítulo 3, de hecho, y Juan el Bautista señaló a Cristo. Y después en el capítulo 3, versículo 1, se menciona tres milagros. Y dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Entonces ahí estaba Nicodemo, un fariseo que había venido a Cristo en la noche, vino a negociar con él. ¿Por qué no vienes aquí con el Sanedrín y los líderes de los judíos? Necesitamos tus milagros, necesitamos tus poderes, ven con nosotros. Y claro, Cristo predicaba un mensaje de arrepentimiento para con Dios, y él estaba alentando a las personas a que volvieran a Dios, y entonces estaba exponiendo a los líderes de aquel entonces. Pero quiero notar entonces los milagros aquí, que atraían incluso a los fariseos, que eran líderes entre ellos, para intentar negociar algún arreglo con él. Y podemos avanzar al capítulo 4 también brevemente, versículo 45, donde dice que cuando fue a Galileo, los de Galilea le recibieron, vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Él era famoso en Galilea debido a los grandes milagros que había realizado en Judea y en particular en Jerusalén. Y eso solamente un contexto. Por lo menos Cristo ya era un gran sanador, así era reconocido, y así es como era reconocido en el capítulo 5. Era notorio por eso, se le conocía por eso. Y eso me lleva a mi primer punto. Qué escena tan desesperada, qué sin esperanza. En ese lugar Bethesda había un, ese gran pórtico, había ese lugar, y se piensa que ese lugar era utilizado para poder hacer rituales y lavamientos para los rituales, y se vendían animales ahí, se vendían los animales, se lavaban, se preparaban. Era un lugar donde había un clamor, un ruido, el sonido de animales, y había muchas cosas ahí. Y ahí en ese estanque hay una gran multitud,
por lo menos tal vez 5,000, debido al vocabulario que se utiliza, 5,000 personas enfermas esperando ser sanadas. Y un momento, ahí teníamos a Cristo. Él ya había causado gran alboroto, si tú quieres. Las multitudes le seguían para ser sanadas, y los principales sacerdotes y escribas estaban preocupados por él, porque estaba robándoles su atención. Él ya era reconocido, y aquí hay una gran multitud de gente enferma que no le estaban poniendo ninguna atención a él. Estaban todos alrededor de ese estanque donde se tenía esta superstición local, probablemente, al respecto de la posibilidad de que venía un ángel y perturbaba las aguas, y la persona que pudiera llegar antes al agua podía ser sanada. Bueno, pues eran una multitud de cínicos, tal vez. Tal vez eran una multitud de personas que no tenían ningún respeto, no confiaban en absoluto en la posibilidad de ser sanadas por manos de Cristo. Y de hecho, otros sí iban a buscarle a Cristo, multitudes. ¿Y por qué ellos no? Porque estos reunidos alrededor del estanque no venían a Cristo, Él vino entre ellos. Y entonces no les llamó la atención, no le pusieron ninguna atención. Y esa es una cosa sorprendente. Entonces se nos presenta aquí una escena de personas que no tenían ninguna esperanza, no tenían ninguna fe, ninguna idea de una posibilidad de ser ayudadas. Y esta sociedad, a través de las épocas, es así. Así es la sociedad en la cual vivimos nosotros. Traduzcan esto a cosas espirituales. Aquí estamos en una existencia material. Estamos aquí solamente por un tiempo y después ya no. Y lo único que nos importa es lo que podemos ver o tener o disfrutar, tocar y poseer. Y de forma espiritual no tenemos ninguna relación con Dios, no tenemos perdón de pecados, no tenemos esperanza de la vida eterna, no mejoramos en nuestro carácter, nuestra vida, no hay ayuda en estas cosas. Y nosotros somos como esa multitud incrédula al lado del estanque, esa gente paralizada, esa gente enferma en todo tipo de formas. Y estaban todos en un lugar, estaban ahí alrededor de ese estanque, con todo el hedor y el clamor, y así es nuestra sociedad sin Dios. Es una escena sorprendente. Vemos alrededor y vemos el universo creado, y hay todo tipo de evidencias de que hay un gran creador y diseñador, y aún así nosotros estamos aquí encerrados en nuestras paredes materialistas antes de la conversión. No tenemos ningún deseo de buscar a Dios, no hay ningún deseo de nada para con Dios en absoluto. Nuestra situación espiritual em, es como un reflejo de este evento histórico del cual estamos leyendo aquí. Entonces comenzamos con esta escena tan terrible y vamos a ver entonces un individuo que es parte de esa escena, versículo 5, donde dice: y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo, hacía 38 años que estaba enfermo, estaba paralizado. Sus piernas estaban, pues evidentemente no servían, sus músculos no habían sido usados en todo ese tiempo. No se nos dice exactamente por qué estaba paralizado, pero tenía una situación muy lamentable. Él ahora estaba firme en su posición. Él no es uno de esas personas como el hombre ciego fuera de Jericó que clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba callado. Él no consideraba a Cristo, no le respetaba, no creía en él, y había dejado de pensar. Y así somos nosotros de forma espiritual. Dejamos de pensar. Dejamos de pensar respecto de cualquier cosa que sea espiritual. Pero yo quiero ir al versículo 6. La iniciativa de Cristo. Cuando Cristo le vio allí echado
y entendió que había ya mucho tiempo que estaba ahí. Dícele, ¿quieres ser sano? Cristo toma la iniciativa. El hombre estaba ahí inerte, si tú quieres, estaba en silencio, no estaba interesado en nada, no tenía ninguna esperanza, pero Cristo viene a él. Este hombre no llamó a Cristo, no envió a buscarle, no pensaba respecto de él. Sin embargo, Cristo vino a él. Y ahí vemos lo hermoso de la misericordia de Dios. Y eso lo refleja a nosotros también. Si vamos a ser convertidos, normalmente el caso es que nosotros somos así una persona que no escucha, que no está interesada en Dios. Y entonces Cristo actúa. De alguna forma se nos muestra. De alguna forma irrumpe, si tú quieres, en nuestra ausencia de consideración de estas cosas. Y las cosas que tal vez si hubiéramos escuchado, las hubiéramos dejado de lado, y estas cosas de pronto son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, la necesidad de Dios, la necesidad de la salvación. Entonces vemos aquí la iniciativa de Cristo. Y eso está reflejado en nuestra experiencia espiritual. Él siempre obra en misericordia para con nosotros, porque no desearíamos buscarle si Dios nos dejara a nosotros tranquilos. Pero en el versículo 6 también hay otro punto, si tú quieres, la pregunta vital. Se hace una pregunta vital. Cuando el Señor Jesús le vio allí echado y entendió que ya había mucho tiempo que estaba así, acuérdense que él era Dios, le dijo, ¿quieres ser sano? Y cuando uno lee esto inicialmente, tal vez uno piense, esa es una pregunta un poco innecesaria. ¿Quieres ser sano? Si alguien está muy enfermo, uno no le pregunta, ¿tú quieres mejorar? ¿Quieres sanar? Eso más bien lo damos por sentado. Eso es obvio, ¿cierto? Pero el Señor hizo esta pregunta. Y de hecho, es una cosa fundamental aquí. Es una pregunta que escudriña el corazón. Es una pregunta que llega hasta lo más profundo del ser de esta persona y le provoca a que piense. Le insta a pensar, ¿quieres ser sano? ¿Quieres curarte? ¿Quieres que tus piernas funcionen? E inicialmente, tal vez, ese hombre no pudo responder. Se quedó, ¿te quiero? Pues no tengo ninguna opción. Esto no puede pasar. Hace mucho tiempo que he dejado eso de lado. Me atormentaría si pasara días y días pensando, quiero ser sano, quiero ser sano, quiero ser sano, cuando ya sé que es imposible. Entonces es una pregunta que, ¿por qué me la haces? ¿Quieres ser sano? De verdad que nunca ya lo había pensado. Eh, y bueno, ese es el punto número uno. Y después, bueno, y claro, yo confieso que estoy especulando aquí. Tal vez lo siguiente que pensó es, bueno, ya no sé si quiero ser sano o no. He estado así durante 38 años. Ya me acostumbré a este entorno. Aquí están mis amigos, en este grupo de personas, escucho, veo, hablo. Esa es mi vida. Estoy aquí plantado. No puedo imaginarme lo que sería ahora el estar bien. Tendría que trabajar, tendría que ser uno de aquellos que van a los campos todos los días y entonces trabajar para ganarme el pan. Y aquí la gente me da lo que necesito. Entonces no sé de verdad si de verdad quiero tener un gran cambio. Tal vez eso puede ser. Algunas veces estamos atorados en nuestra posición. Por ejemplo, esta semana anterior leíste o leí al respecto de un hombre que vivía en un lugar, y yo no voy a criticar en absoluto a este hombre. En absoluto lo quiero criticar, para nada. Yo no deseo despreciar su posición. Tal vez hay profundas razones por las cuales él está allí, pero bueno, solamente un punto. El ejemplo. La gente le dijo, ¿quieres tener una casa? ¿Quieres tener un lugar donde dormir? Porque no tienes dónde dormir. Y él dijo, sí, ya lo sé, pero estoy muy contento así como estoy. La vida es una gran aventura para mí. He tenido lugares de hecho maravillosos para dormir o donde poderme alojar. Y así es como vivo yo. Y entonces él estaba en una cabaña terrible
que estaba bastante mal, con como lo más fundamental de la vida, y eso es lo único que él quería. Y yo no le estoy criticando para nada, pero esas cosas pueden pasar. Y este hombre que había estado así durante 38 años, él quería de verdad ser sano o no. Y así es como esto refleja nuestra situación. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Quieres ser convertido? ¿Quieres ser sano espiritualmente hablando? Y cuando primero se nos hace esta pregunta, estamos tan confirmados en nuestro ateísmo, en nuestro ambiente, en nuestros pensamientos, en nuestro pecado, que decimos, prácticamente decimos, yo no sé si de verdad yo quiero eso. Yo no, a mí no me gusta lo que me estás diciendo, de hecho. Que si quiero ser salvo, ¿salvo de qué? ¿Qué problema tengo yo? ¿Soy pecador? ¿Eso es lo que tú piensas de mí, que soy pecador? Pues yo no creo serlo. Yo no necesito ningún perdón. ¿Perdón de quién? Yo no necesito mejorar. Yo no quiero una vida diferente. Yo no quiero ser religioso ni estar conectado con Dios. Yo no quiero estar en comunión con Él. Estaría muy triste si eso fuera así. No me imagino cómo eso sería. Y tenemos todo tipo de objeciones. Y esta es una pregunta fundamental la que se hace aquí. El hombre está siendo impulsado a que piense, ¿quieres ser sano? ¿Has pensado al respecto de eso? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres más bien castigo eterno? ¿Quieres más bien una vida significativa? ¿Quieres saber al respecto de las cosas espirituales? ¿Quieres que tu vida sea limpiada y mejorada? Y puedes ser una mejor persona y tener capacidad sobre tu pecado. ¿Quieres esas cosas? Y eso se dice para escudriñar tu corazón. Y la respuesta inicial del hombre probablemente es muy negativa. Pero esta pregunta logra algo, entra en lo más profundo de su ser. Y entonces pone en su vida un deseo de ser sano. Y ese deseo ya estaba en su mente ahora, el poder ser sano, el poder estar en pie, el poder caminar, el poder estar con su familia tal vez, el poder estar mejor, el poder estar libre de dolor tal vez. Y de pronto surge dentro de él un gran deseo. Y él responde que hay un problema. El deseo es revelado en su respuesta. Sin embargo, la respuesta produce un problema. Versículo 7. Le respondió el enfermo: Señor, no tengo hombre, ningún pariente, nadie está dispuesto a sentarse aquí conmigo y esperar por esa posibilidad de que un ángel baje. No hay ningún amigo que me pueda ayudar. Entonces es imposible. ¿Y no detectas que hay aquí un elemento de desearía que así fuera? ¿Cómo desearía que así fuera? Eso ya había nacido en él. Debido a esta pregunta que escudriñó su corazón, ¿desea ser sano? ¿Quiere ser sano? Como quisiera ser sano. Y eso está ahora como un susurro en su mente. Y Cristo dice, o bueno, aquí nos muestra el siguiente paso. Dice, la orden imposible, versículo 8. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Imposible. Sus piernas estaban secas. No habían funcionado durante años. Imposible. Pero ahí está lo que es sorprendente. Y el hombre se habría sorprendido en gran manera a medida que él lo intenta. Él se pone de pie, pone presión sobre una pierna y funciona su pierna, le levanta. Y ya se endereza su columna, funcionan sus piernas y se levanta. Sorprendente. Se maravilla. Estaban bien ahora sus piernas, sus músculos, y él estaba sano. La palabra aquí sano es importante, porque él estaba tan mal, tan enfermo. En cierto sentido era solamente una persona media, si tú quieres, porque gran parte de él ya no funcionaba. Ya no estaba ahí, si eso que no funcionaba, si tú quieres. Pero ahora él ya estaba bien, estaba completo. Y eso nos refleja a nosotros.
Nuestra alma está tan dormida que prácticamente está muerta. No tenemos vida espiritual, pero a medida que creemos en Cristo y deseamos a Cristo, entonces el poder para creer Dios nos lo da. Y la vida espiritual Dios nos la da. Y entonces vienes a Cristo con toda sinceridad, arrepintiéndote de tu pecado, y tú rindes tu vida a Él y puedes decir, pero es que no puedo creer, pero tengo mucha dificultad. Pero a medida que tú vienes a Él, si lo haces de forma sincera, si verdaderamente te arrepientes, entonces Dios te capacita para que ejercites la fe y para que puedas abrazarle y para que puedas venir a Él. Y entonces recibes vida espiritual de parte de Dios. Pero cree en Él, querido amigo. Cree en la caída del hombre. Cree en la maldición del hombre. Estamos perdidos, estamos apartados de Dios debido al pecado. Cree en la misericordia de Dios. Cree que Él ha enviado un Salvador, la segunda persona de la deidad, Cristo el Señor. Jesucristo vino a este mundo, se hizo hombre. Él murió en la cruz del Calvario para poder pagar por nuestro pecado, para poder tomar el castigo que era necesario que tomásemos. Confía en Él, cree en Él, arrepiéntete de tu pecado y tu alma entonces es renovada y entonces eres salvo. Estaba pensando al respecto de esto y se me ocurrió que en la vida real hay un caso que les puedo mencionar que refleja esto. Este hombre paralítico estaba en ese estado 38 años, así estuvo. Y me acordé de un hombre que estuvo en esta parálisis de su alma durante 33 años. Y pensé, voy a mencionar un poco al respecto de él a medida que terminamos. Cuando yo era un muchacho, solía escuchar un programa en el radio con un cierto nombre. Eso es de hace mucho tiempo. No creo que entendía mucho de lo que se decía porque era muy joven, pero pensaba que era algo fascinante. Yo creo que mi familia lo escuchaba. Y esto es un poquito de historia antiquísima. Y ese programa estuvo a través de la guerra y terminó por ahí de 1950 más o menos. El precursor de todo ese tipo de programas, como programas de preguntas, pero creo que era algo más sofisticado, que es más complejo. Pero bueno, ahí estaba. Y había un hombre que salía en ese programa constantemente y fue un hombre muy famoso. Un catedrático de psicología. Les dije que era un caso un poco más sofisticado que lo que pasa estos días, pero era el catedrático C.E. Joe. Ustedes nunca han escuchado de él, estoy seguro. Su primera inicial representaba Sir, profesor Joad, catedrático Joad. Y ese hombre creció en la escuela dominical. Y como joven, él tenía una creencia nominal en la fe cristiana, pero cuando fue a la Universidad de Oxford, abandonó la fe cristiana y entonces se hizo ateo de postura izquierdista y pacifista también. Se graduó de la Universidad de Oxford en el tiempo en que surgió la Primera Guerra Mundial y era un gran pacifista, de modo que fue a Snowdonia durante el tiempo de la guerra. Todas las personas que no querían ir a la guerra fueron allí. Y frecuentemente pienso que esto era un poco gracioso, supongo, porque muchas personas tienen que haber estado allí. Tiene que haber estado repleto ese lugar de estos muchachos que no querían estar en la guerra, en ese lugar en Escocia, sin acento escocés. Pero bueno, no sé cómo no los pescaron. Pero después de la guerra, este hombre se convirtió en académico y en última instante un catedrático de filosofía aquí en Londres. Pero él era un hombre vehemente, un escritor anticristiano vehemente. Y él escribió diferentes libros filosóficos y él era uno de del- de los principales filósofos que defendían el optimismo moral.
es decir, la vista que prevalecía en el siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial de que el hombre cada vez se hace mejor y que como que está evolucionando y está dejando de ser inmoral y se está convirtiendo en un ser moral y no necesita a Dios para ayudarle en ello, porque el hombre es fundamentalmente un ser bueno, no malvado, sino bueno. Y entonces este catedrático dejó de lado sus creencias de su juventud y entonces él pensaba que la razón tenía que dejar de lado la fe y la religión y escribió fuertemente en contra de la fe. Y este hombre creía, como muchos otros, como un dramatista también, que era uno de los populistas de ese movimiento del optimismo moral. Es decir, que ellos dicen, el hombre cada vez mejora más y es fundamentalmente bueno. Pero él decía, tenemos cuatro cosas para ayudar. Él decía, hay cuatro pilares que van a hacer que el hombre sea exitoso. La ciencia va a hacer que la humanidad sea mejor. Eso se creía mucho. Los filósofos antes de la guerra lo creían. Esa era la cúspide del empuje en contra de la fe cristiana, la ciencia y la mejoría social. Quita a la gente de su pobreza y entonces el mejor será un mejor lugar. Después también decían otra cosa, mira las personas que son mejores y hay que dejar que ellos tengan bebés y los demás que no los tengan. Y eso era parte de lo que ellos creían en esa política. Y después la psicología. Ahora entendemos de dónde viene el mal, decían ellos, y el mal comportamiento. Los psicólogos van a resolver los problemas del ser humano. Los cuatro pilares que ellos tenían son estos. La mejoría social, la ciencia, el seleccionar quién tenga hijos y quién no, y la psicología. Y él escribió mucho al respecto de esto, y no me voy a tardar mucho con esto, pero era un hombre muy hostil en contra de la fe cristiana. Y de hecho, tengo que decirles otra cosa, en 1933 hubo un debate muy famoso en la Unión de Oxford, y la moción, el debate, era que en esa casa, bajo ninguna circunstancia, se lucharía por el rey y el país. Y eso se sostenía bastante en alto antes de que Hitler llegara a ser canciller de Alemania. ¿Y quién es el hombre que propuso esa moción y que defendía esa moción? Pues el catedrático que les acabo de mencionar. Él era un fuerte pacifista. Punto número 1. Contra él, la Segunda Guerra Mundial lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. Eso fue un gran golpe contra él. Y después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, él dijo, es que el hombre sí es malo. Tengo que abandonar mi postura. La raza humana intrínsecamente es mala. Y el defensor más fuerte filosófico del optimismo moral y uno de los más famosos en aquel entonces, aunque ninguno de ustedes lo ha escuchado hoy en día, dejó de lado su postura y eso fue muy importante. Y después otra cosa pasó. Tenía como 56, por ahí de la segunda parte de los 40, y entonces se le pescó en un tren de Londres a Exeter sin haber pagado por su boleto. Y entonces se le multó con 2 libras. ¿Y qué? ¿Por qué me dices eso? Puedes decirme, pues engañé, no pagó ya, pero en los 40 la BBC era muy diferente ahora. Le despidieron de donde él trabajaba por haber hecho eso. Y eso es lo que le hizo más famoso. Eso le representaba mucho a él. Y casi, casi él cada semana estaba en el radio, no había televisión entonces. Y eso fue devastador para él, fue humillante. Y tuvo una mala vida. Y entonces tuvo diferentes alianzas inmorales, etcétera, uniones inmorales. Pero ahí cuando tenía 56 lo que le pasó le destruyó, estaba en una desgracia de forma nacional. Hoy en día evidentemente no sería así, pero que en aquel entonces sí. Y muy poco tiempo después, él tuvo un ataque cardíaco y se recuperó de ello, pero después se le diagnosticó cáncer.
solamente vivió otros un par de años más, pero todas estas cosas en ese entonces por fin le ayudaron a ver que la psicología nunca va a resolver los problemas de la raza humana, porque ni siquiera sabe cuáles son los problemas de la raza humana. No es la psicología el gran instrumento para poder cambiar todo el comportamiento y la mejoría social lo hemos logrado también. Las personas ya no mueren en pobreza en estos países como pasaba antes. Las circunstancias son mucho mejores y aún así la sociedad ha empeorado muchísimo. Así que la mejoría social tampoco ayuda. El seleccionar quién puede tener bebé o no lo tuvimos que dejar de lado porque eso es un gran golpe en contra de la libertad. Nadie lo toleraría y es una cosa tonta que sugerir. Y sus cuatro pilares que él proponía para mejorar la sociedad se colapsaron uno por uno y se vio obligado a concluir que la sociedad es malvada y que no se puede mejorar y que tenemos que entendemos las cosas mal y después algo más pasó y ese es el verdadero punto de cambio y dijo, él no solamente la sociedad es mala, sino dijo, yo también soy muy malo, por fin se dio cuenta. Yo soy pecador, se dio cuenta, soy pecador ante los ojos de Dios, se dio cuenta por fin. Y eso hizo una gran diferencia. Y entonces eso le ayudó a entender en su alma que necesitaba la misericordia de Dios. Y él se acordó del antiguo catecismo de su niñez. Mis muchos pecados y mi maldad y mis pensamientos malvados y acciones en contra de la majestad divina han provocado a Dios, han provocado la justa condenación de Dios contra mí. Y él pensó al respecto de estas cosas y se dio cuenta que no podía cambiar a no ser por la gracia de Dios, excepto por el Salvador Redentor que muere por tu pecado, de modo que él pudiera ser perdonado y la gracia de Dios cambie también tu vida. Y él escribió un libro que se hizo muy conocido en su día, 1951, La recuperación de la fe, y ahí explica todas sus razones. Durante 33 años, él tuvo su alma paralizada. No consideraba la vida espiritual, o ser renovado, o ser convertido. Y después, como el hombre de Bethesda, hubo un gran cambio en toda su disposición, en su entendimiento, y él murió muy poco tiempo después de haber publicado ese libro. No pude evitar mencionarles esto, y cuánto necesitamos a Cristo, y su perdón, su amor, y luz que venga de Dios, entendimiento de Dios, nueva vida. Ve a Él, querido amigo. Ve, cree en Cristo, querida amiga. Depende de Él, arrepiéntete de tu pecado, y Él te va a transformar y te va a bendecir. Oremos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, ayúdanos a cada uno. Líbranos, Señor, de aferrarnos a ideas tontas. Oh Señor, pon en nosotros un profundo deseo de ser salvos, de ser perdonados, de poder conocerte y caminar contigo, de que podamos recibir una vida nueva, una vida limpia. Obra nuestros corazones, Señor. Trae a muchos a ti, bendice a muchos incluso en este momento. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y por amor a Él. Amén.